Pagué $22,000 por un viaje familiar a Hawái. Mis padres fueron sin mí, diciendo, es solo para la familia. Cuando me pidieron dinero para el alquiler, mi respuesta fue clara, ¿recuerdan? Solo para la familia. Soy Chloe Thompson, tengo 35 años y soy gerente financiera en Buffalo. Acababa de pasar por un divorcio complicado que me dejó herida y con cicatrices. Con la esperanza de unir más a mi familia, gasté $22,000 en unas vacaciones de verano en Hawái para mis padres y mi hermana. Nos imaginaba en la playa, riendo, borrando el dolor del último año. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, emocionada por saber sobre el viaje que había pagado en su totalidad. El teléfono sonó 2 veces antes de que mi mamá contestara. Hola, mamá, dije alegremente. ¿Cómo va la planificación del viaje a Hawái? No puedo esperar. Hubo una larga pausa, y luego, con un tono plano, dijo, oh, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia. Me quedé helada. Solo para la familia. ¿Acaso yo no era familia? Durante los últimos 2 años, había gastado un total de $72,000, $22,000 para ese viaje. Otros $50,000 para su alquiler, facturas, muebles, todo para mantenerlos a flote. Y aún así, me excluyeron sin decir una palabra, sin siquiera invitarme. La traición fue más profunda que mi divorcio. Lo había dado todo, solo esperando amor, para ser excluida. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Juré que no dejaría pasar esto. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, mirando las calles nevadas de Buffalo. No podía quitarme de encima el peso de las palabras de mi madre de ese día. La punzada de haber sido excluida del viaje a Hawái que yo había pagado ya era bastante mala, pero fue la herida más profunda de saber que había estado vaciando mi corazón y mi cartera en mi familia durante años lo que me mantuvo despierta. Después de mi divorcio hace 6 meses, me había aferrado a la idea de que la familia sería mi ancla. En cambio, me habían dejado a la deriva. Abrí mi portátil y revisé mi extracto bancario, algo que no había hecho en meses. Los números me devolvieron la mirada, fríos e innegables. En los últimos 2 años, había enviado $72,000 a mis padres y a mi hermana. Solo el viaje a Hawái costó $22,000, vuelos, un hotel frente a la playa, incluso excursiones de snorkel que nunca llegaría a disfrutar. Los otros $50,000 cubrieron su alquiler de un apartamento en ruinas en Buffalo, facturas de servicios públicos, alimentos y un coche usado para mi hermana cuando el suyo se averió. Había extendido cheque tras cheque pensando que era mi deber, mi forma de mantenernos unidos después de que mi matrimonio se desmoronara. El abogado de mi exmarido me había llamado demasiado generosa durante el acuerdo, y yo lo había ignorado. Ahora me preguntaba si él había visto algo que yo no. Repasé las transacciones. $200 para el alquiler por aquí, $800 para una reparación de coche por allá, $500 para una emergencia familiar que mi hermana nunca explicó. Cada una se sentía como un ladrillo en el muro que había construido entre mis propios sueños y sus demandas. Había estado tan concentrada en arreglar sus vidas que no me había dado cuenta de lo poco que me devolvían. La voz de mi madre, tranquila, despectiva, resonaba en mi cabeza. Ni siquiera se había disculpado por dejarme fuera. Mi padre no había llamado para ver cómo estaba. Mi hermana, siempre rápida para enviar mensajes pidiendo dinero, no había mencionado el viaje en absoluto. La revelación me golpeó con fuerza. No me veían como familia. No de verdad. Yo era su cuenta bancaria, nada más. Recordé los meses posteriores a mi divorcio, cuando me sentaba hasta tarde en mi oficina haciendo números para asegurarme de poder cubrir sus facturas y las mías. Había cancelado mis propios planes, escapadas de fin de semana, un sofá nuevo, incluso sesiones de terapia para mantener sus luces encendidas. Me había dicho a mí misma que era temporal, que lo apreciarían, que estaríamos más unidos por ello. Pero el viaje a Hawái demostró lo contrario. Habían tomado mi dinero, planeado su escape al paraíso y me habían dejado atrás en el aguanieve gris de Buffalo. Mi pecho se oprimió, no solo por la traición, sino por la vergüenza de no haberlo visto antes. Había sido ingenua, pensando que el amor se podía comprar con $. Llamé a la señora Sharon Miller,
mi asesora financiera en el banco, y pedí una reunión a primera hora de la mañana. Necesito revisar mis cuentas, le dije, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago. Ella no hizo preguntas, solo dijo, pase a las 9. Colgué, sintiendo un atisbo de control por primera vez en ese día. Si mi familia pensaba que podía seguir tomando sin dar nada a cambio, estaban a punto de aprender lo contrario. No solo estaba herida. Estaba harta de ser su red de seguridad. Un mes después, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi hermana, Olivia. Estaba ordenando archivos de trabajo en mi apartamento de Búfalo, tratando de concentrarme, pero ver su nombre hizo que se me revolviera el estómago. No había sabido de ella en semanas, no desde que empecé a cuestionarlo todo. Contesté, preparándome. La voz de Olivia era todo encanto, como si estuviera pidiendo un pequeño favor. Chloé, el casero está encima de mí otra vez, dijo, con un tono ligero. El alquiler está atrasado, unos $2,000. ¿Puedes enviarlo hoy? Estoy realmente atrapada. Sus palabras destilaban una falsa urgencia, como si yo le debiera esto sin dudarlo. Apreté la mandíbula, imaginándola holgazaneando en su apartamento, esperando que yo resolviera sus problemas como siempre. No dudé. Solo para la familia, ¿recuerdas?, dije, mi voz aguda, cortando su actuación. La línea quedó en silencio por un momento. Luego, Olivia soltó una risa forzada. ¿Qué se supone que significa eso? Somos familia, Chloé. No hagas esto raro. Su tono cambió, una mezcla de molestia y persuasión, como si pudiera convencerme con palabras dulces. Lo vi claro. No se había puesto en contacto para ver cómo estaba, ni una sola vez, ni siquiera después de todo lo que había hecho por ella. Su llamada no era por la familia. Era por mi cuenta bancaria. Ya terminé de sacarte de apuros, dije, y colgué antes de que pudiera discutir. Mis manos temblaban, pero sentí una oleada de claridad. No iba a dejar que me hiciera sentir culpable nunca más. Abrí mi aplicación bancaria de inmediato, mis dedos se movían rápido. Había configurado transferencias automáticas años atrás para cubrir su alquiler, $200 cada mes transferidos directamente a su casero. Fui a la sección de pagos recurrentes y le di a cancelar en cada uno, viendo cómo aparecían las confirmaciones. Luego me ocupé de los otros pagos automáticos, $300 para el seguro del coche de Olivia, $200 para su factura de teléfono, incluso otros más pequeños para su internet. Cada clic se sentía como si me quitara un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Verifiqué 2 veces para asegurarme de que todas las transferencias estuvieran detenidas. Mi determinación se endurecía. Tendrían que arreglárselas con sus propias facturas ahora. Llamé a la señora Sharon Miller, mi asesora financiera, para asegurarme de que todo estuviera seguro. Señora Miller. Soy Chloé, dije, manteniendo la voz firme. Necesito bloquear mis cuentas por completo. Sin más acceso para nadie. Ella fue todo profesionalidad, como siempre. La tengo cubierta, señora Thompson. ¿Puede venir al banco esta tarde? Acepté, agarré mi abrigo y salí. El banco estaba a un corto trayecto en coche, y la señora Miller tenía una pila de papeles lista cuando llegué. Me guió a través del proceso, nuevos códigos de acceso, autenticación de 2 factores y alertas para cualquier actividad inusual. Esto bloqueará cualquier intento externo de tocar sus cuentas, explicó, su bolígrafo golpeando los formularios que necesitaba firmar. Asentí, firmando cada página, sintiendo una sensación de finalidad. Está tomando el control, dijo la señora Miller, su voz suave pero firme. Eso no es fácil. Esbocé una pequeña sonrisa, agradecida por su apoyo. Sentada allí, pensé en cómo la llamada de Olivia me había empujado a este punto. Su falsa dulzura no era nueva. Siempre había sabido cómo interpretar el papel de la hermana en apuros, apoyándose en mí cada vez que el dinero escaseaba. Pero esta vez, su llamada se sintió como una bofetada, un recordatorio de que me veía como un recurso, no como una persona. Había pasado años tratando de demostrarles mi valía, pensando que mi apoyo me ganaría su respeto. En cambio, lo habían dado por sentado, asumiendo que siempre diría que sí. Mientras firmaba el último formulario, me di cuenta de que no solo estaba protegiendo mi dinero.
Estaba protegiendo mi futuro. No iba a dejar que me agotaran más. Cuando salí del banco, sentí una fuerza tranquila. La llamada de Olivia había sido un movimiento audaz, pero le salió el tiro por la culata. Yo no era la misma Chloe que extendía cheques sin hacer preguntas. Sabía que volverían a intentarlo, probablemente con algo más que una llamada telefónica, pero estaba preparada. Había bloqueado mis cuentas, trazado mi línea, y no iba a dar marcha atrás. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando oí coches deteniéndose afuera. El sonido de las puertas cerrándose de golpe me hizo detener mi taza a medio camino de mis labios. Eché un vistazo a través de las persianas de mi apartamento y los vi, mi padre, mi madre, Olivia y un hombre de traje saliendo de un elegante sedán negro. Mi pulso se aceleró. Sabía que no era una visita social. Después de cortar sus pagos ayer, esperaba una reacción, pero no tan rápida, y no así. Dejé la taza, armándome de valor mientras el timbre sonaba, agudo e insistente. Abrí la puerta, y allí estaban. El rostro de mi madre estaba tenso, con los brazos cruzados. Mi padre se movía incómodo, evitando mi mirada. Olivia dio un paso adelante, su expresión una mezcla de desafío y falsa preocupación. Chloe, tenemos que hablar, dijo, su voz goteando una sinceridad forzada. El hombre de traje se presentó como el señor Stephen Collins, su abogado, con el maletín aferrado como un arma. Señora Thompson, su familia está preocupada por sus decisiones recientes, dijo. Su tono era cortante. Estamos aquí para discutir sus obligaciones financieras. ¿Obligaciones? La palabra golpeó como un puñetazo. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para exigir que siguiera financiando sus vidas. Olivia interrumpió antes de que pudiera responder. No puedes simplemente dejar de ayudarnos, dijo, su voz elevándose. Somos familia. Nos lo debes. Mi madre asintió, con los labios apretados. Siempre nos has cuidado, Chloe. No nos des la espalda ahora. Mi padre finalmente habló, su voz áspera. Necesitamos ese dinero para sobrevivir, Chloe. Sé razonable. Sentí que el aire se espesaba, sus palabras presionando, tratando de hacerme sentir culpable para que cediera. Pero yo no era la misma mujer que extendía cheques sin hacer preguntas. Me erguí, mirándolos a los ojos. No les debo nada, dije, mi voz firme. Lo dejaron claro cuando me excluyeron de sus planes. Lárguense. El rostro de Olivia se contrajo como si no pudiera creer que había dicho que no. Estás siendo egoísta, espetó. El señor Collins levantó una mano, su voz tranquila pero firme. Señora Thompson, podemos resolver esto legalmente si es necesario. Su familia depende de su apoyo. La amenaza flotaba pesadamente, pero no me inmuté. Entonces llévenlo a los tribunales, dije, retrocediendo. No son bienvenidos aquí. Cerré la puerta en sus caras, mi corazón latiendo con fuerza mientras giraba la cerradura. Sus voces se alzaron afuera, discutiendo, pero no escuché. Ya había terminado de dejar que me intimidaran. Agarré mi teléfono y busqué una ferretería local. Mis dedos se movían rápido. Encontré una a pocas cuadras y llamé. Hola, necesito cerraduras nuevas para la puerta de mi apartamento y un sistema de cámaras de seguridad, le dije al empleado de la ferretería, un hombre con un tono brusco pero servicial. ¿Puede enviar a alguien hoy? Prometió un técnico para el mediodía y me dio un resumen de cerrojos de seguridad y cámaras, almacenamiento en la nube activado por movimiento, todo el paquete. Sentí una oleada de alivio al saber que estaba tomando medidas para protegerme. Enviaremos a Frank, dijo. Es nuestro mejor hombre. Le di las gracias y colgué, ya despejando el espacio junto a la puerta para la instalación. Al mediodía, llegó Frank, con la caja de herramientas en la mano. Era un tipo robusto de unos 40 años, eficiente y directo. He oído que necesita algo de seguridad, dijo, inspeccionando mi puerta. Asentí, explicando que quería mantener fuera a los visitantes no deseados. No preguntó más. Simplemente se puso a trabajar, cambiando la cerradura vieja por un cerrojo de seguridad de alta resistencia y montando una cámara sobre la puerta. Esto captará a cualquiera que se acerque, dijo,
mostrándome la aplicación para monitorear la señal. Lo observé probar el sistema, la luz roja de la cámara parpadeando, y sentí una sensación de control que no había tenido en años. Gracias, Frank, dije, firmando la factura. Él asintió y se fue, dejándome con un apartamento fortificado y la cabeza más clara. Me senté, con la nueva llave en la mano, y me di cuenta de lo lejos que había llegado en un día. Habían venido a mi puerta, pensando que podían intimidarme, pero me había mantenido firme. No solo los estaba dejando fuera de mi casa. Los estaba dejando fuera de mi vida. Podían traer a su abogado, sus demandas, lo que quisieran. Estaba lista para contraatacar. 2 días después, entré a la reunión del club de lectura en la biblioteca de Buffalo. Mis nervios todavía estaban a flor de piel por la confrontación con mi familia, pero necesitaba un descanso, un momento para respirar entre personas que no me veían como una billetera andante. La sala era cálida, llena de los rostros familiares de mis amigas del club de lectura, Carol, Nancy y Diane. Me saludaron con sonrisas, pero mi mejor amiga, Sarah, me miró de inmediato. Me llevó a un lado antes de que empezáramos a discutir la última novela. Chloe, parece que llevas el mundo sobre tus hombros, dijo, su voz suave pero directa. Suspiré, sabiendo que no podía ocultárselo. Le conté todo, como mi familia se había presentado en mi puerta con un abogado exigiendo que siguiera pagando sus facturas. Le dije a Sarah cómo me había mantenido firme, les había cerrado la puerta en la cara y había cambiado las cerraduras. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no interrumpió, solo asintió, dejándome desahogarme. Cuando terminé, me apretó la mano. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. No tienen derecho a tratarte así. Su apoyo se sintió como un salvavidas que me sacaba del aislamiento en el que me había estado hundiendo. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien simplemente me escuchara. Sarah se echó hacia atrás, su expresión se tornó seria. Sabes, pasé por algo similar hace unos años, dijo. Mi hermano no paraba de pedirme préstamos, reparaciones del coche, el alquiler, lo que se te ocurra. Cedí durante años pensando que era mi trabajo ayudar. Luego descubrí que se estaba gastando el dinero en vacaciones y aparatos nuevos mientras yo apenas llegaba a fin de mes. Le corté el grifo y trató de hacerme sentir culpable, diciendo que estaba abandonando a la familia. ¿Te suena familiar? Asentí, atónita por lo mucho que se parecía a su historia. ¿Qué hiciste?, pregunté. Los ojos de Sarah se endurecieron. Contraté a un abogado, establecí límites y nunca miré atrás. Necesitas protegerte, Chloe. No han terminado contigo. Sus palabras calaron hondo, pesadas pero claras. Había bloqueado mis cuentas y mi apartamento, pero un abogado en mi puerta significaba que estaban escalando la situación. Sarah no lo endulzó. Intentarán intimidarte para que cedas, tal vez incluso legalmente, dijo. Necesitas a alguien de tu lado. Garabateó un nombre en una servilleta, señor Daniel Evans, un abogado con el que había trabajado cuando su hermano se puso insistente. Es astuto, no se anda con rodeos, dijo. Llámalo hoy. Guardé la servilleta en mi bolsillo, sintiendo una chispa de determinación. Si mi familia estaba planeando algo, no iba a enfrentarlo sola. Esa tarde, llamé al despacho del señor Daniel Evans. Su recepcionista me pasó con él, y su voz sonó tranquila y profesional. Señora Thompson, ¿cómo puedo ayudarla?, preguntó. Le expliqué la situación, las demandas de mi familia, el abogado que habían traído, la forma en que habían dependido de mí durante años. No entré en todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera lo que estaba en juego. Suena a que está lidiando con manipulación financiera, dijo, su tono práctico. He visto casos como este. ¿Puede venir mañana? Acepté, fijando una cita para las 10 de la mañana. Antes de colgar, me pidió cualquier documento que tuviera, extractos bancarios, registros de pagos, cualquier cosa que mostrara lo que les había dado. Necesitaremos saber a qué nos enfrentamos, dijo. A la mañana siguiente, me reuní con el señor Evans en su oficina en el centro. Tenía unos 50 años, con un comportamiento serio y un escritorio lleno de archivos. Vayamos al grano, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Le entregué una carpeta con los registros de los pagos que había detenido, alquiler, seguro,
facturas de teléfono. Los hojeó, frunciendo el ceño. Esto es sustancial, dijo. Los ha estado manteniendo durante años. ¿Alguna comunicación desde que los cortó? Le conté sobre la confrontación en mi puerta, las amenazas del abogado. Se reclinó, golpeando su bolígrafo. Investigué un poco después de su llamada de ayer, dijo. El abogado de su familia, Stephen Collins, presentó una moción preliminar. Alegan que usted no es apta para administrar sus finanzas, diciendo que sus acciones recientes son erráticas. Quieren el control de sus activos. Se me cayó el estómago al suelo. No apta, errática. Las palabras se sintieron como una traición de nuevo. No había sido más que responsable, trabajando horas extras para mantenerlos a flote mientras reconstruía mi vida. El señor Evans vio mi cara y levantó una mano. No se preocupe todavía, dijo. Esta es una táctica para asustarla. Podemos luchar contra ello. Tiene pruebas, su trabajo, sus registros, sus acciones. Construiremos un caso. Esbozó los siguientes pasos: reunir más documentación, contactar a mi banco para verificación y prepararse para una posible audiencia. Están tratando de presionarla, dijo. Pero no está sola en esto. Salí de su oficina sintiéndome conmocionada pero concentrada, acerrando una lista de tareas que me había dado. De vuelta en la biblioteca esa noche, le conté a Sara lo que había averiguado. Ella no se inmutó. Están desesperados, dijo. Te estás enfrentando a ellos y lo odian. Sigue adelante. Carol, Nancy y Diane lo oyeron, ofreciendo su propio aliento. Eres más fuerte de lo que creen, dijo Nancy, su voz cálida. Su apoyo me fortaleció como un escudo contra lo que sea que mi familia hubiera planeado. No solo estaba luchando por mi dinero. Estaba luchando por mi derecho a vivir libre de su control. Un jueves lluvioso, el timbre sonó inesperadamente. Me quedé helada, con la mano sobre una pila de papeles de trabajo en mi apartamento. La aplicación de las nuevas cámaras de seguridad sonó, mostrando a una mujer con un abrigo gris en mi puerta. Revisé la imagen, profesional, con un portapapeles en la mano. Ni rastro de mi familia. Abrí la puerta para encontrar a la señora Laura Bailey, una trabajadora social. Su expresión era educada pero reservada. Señora Thompson, estoy aquí para discutir un informe sobre su comportamiento reciente, dijo, su voz neutral. ¿Puedo pasar? Se me revolvió el estómago. ¿Un informe? Dejé que entrara, mi mente corriendo a lo que mi familia podría haber hecho ahora. La señora Bailey se sentó en mi sofá, sacando un bloc de notas. Su hermana Olivia contactó nuestra oficina, dijo. Afirma que usted ha estado actuando de manera errática, tomando decisiones financieras impulsivas que afectan la estabilidad de su familia. Necesitamos evaluar su bienestar. ¿Errática? La palabra dolió, un golpe calculado de Olivia para pintarme como inestable. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Estoy bien, dije. Esto se trata de que mi familia intenta controlar mi dinero. La señora Bailey asintió, anotando algo. Necesitaré hacerle algunas preguntas y revisar cualquier documento relevante, dijo. Es el procedimiento estándar. No dudé. Agarré mi teléfono y marqué al señor Daniel Evans, poniéndolo en altavoz. Señor Evans, tengo a una trabajadora social aquí, dije, explicando el informe de Olivia. Su voz se escuchó, tranquila y autoritaria. Señora Thompson, no se preocupe. Proporcione a la señora Bailey sus registros laborales y financieros. Me uniré a ustedes en breve. Le di las gracias y colgué, volviéndome hacia la señora Bailey. Tengo todo lo que necesita, dije, sacando una carpeta que había preparado después de reunirme con el señor Evans. Contenía mis evaluaciones de desempeño laboral, extractos bancarios que mostraban mis ahorros estables y recibos de pago de mi puesto como gerente financiera. He estado administrando mis finanzas de manera responsable, le dije. Mi hermana está molesta porque dejé de pagar sus facturas. La señora Bailey revisó los documentos, su bolígrafo moviéndose rápidamente mientras tomaba notas. Estos son exhaustivos, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Su historial laboral parece sólido, 10 años en su firma.
Sin problemas. Asentí. Me han ascendido 2 veces, dije, entregándole una carta de mi jefe elogiando mi trabajo en un proyecto reciente. Hojeó mis registros bancarios, notando los depósitos consistentes y la falta de sobregiros. Esto no sugiere un comportamiento errático, admitió, pero añadió, necesitaré verificar esto con su empleador y su banco. Le di los datos de contacto, segura de que me respaldarían. Mi vida no era perfecta, pero era estable, y había trabajado duro para mantenerla así. El señor Evans llegó 20 minutos después, con el maletín en la mano. Señora Bailey, represento a la señora Thompson, dijo, estrechándole la mano. Se sentó a mi lado, sacando un bloc de notas legal. Este informe es parte de un patrón de acoso por parte de la familia de la señora Thompson, quienes están molestos porque ella está afirmando su independencia financiera. Le entregó a la señora Bailey una copia de la moción presentada por su abogado, Stephen Collins, alegando que yo no era apta para administrar mi dinero. Este es un intento infundado de manipularla, dijo. La señora Bailey leyó la moción, frunciendo el ceño. Incluiré esto en mi informe, dijo. Pero mi enfoque es el estado actual de la señora Thompson, no las disputas legales. El señor Evans asintió. Entonces verá que es plenamente capaz. Después de que la señora Bailey se fuera, prometiendo hacer un seguimiento, sentí una mezcla de alivio y frustración. El informe de Olivia fue un golpe bajo, pero lo había manejado. Llamé a Carol, Nancy y Diane, mis amigas del club de lectura, y les pedí que nos viéramos en una cafetería cercana. Cuando llegué, ya estaban allí, sus rostros llenos de preocupación. Les conté sobre la visita de la trabajadora social y la acusación de Olivia. Carol extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. Están tratando de agotarte, dijo. Pero eres más fuerte que eso. Nancy asintió. Tienes la cabeza bien puesta, Chloe. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Diane, generalmente callada, habló. Te respaldamos. Lo que necesites, aquí estamos. Sus palabras me envolvieron como un escudo, aliviando el nudo en mi pecho. Esa noche, sentada en mi apartamento, sentí una tranquila resolución. El informe de Olivia fue un movimiento desesperado, pero no me había hecho tambalear. Con la ayuda del señor Evans y el apoyo de mis amigas, estaba lista para lo que viniera. No solo estaba defendiendo mi dinero. Estaba defendiendo mi derecho a vivir libre. 3 semanas después, entré en la sala del tribunal, con el corazón palpitando. El juzgado de Buffalo era frío, sus bancos de madera crujían mientras me sentaba junto al señor Daniel Evans. Al otro lado de la sala, Olivia y mi padre estaban sentados con su abogado, Stephen, sus rostros con una expresión de sombría determinación. Habían llegado hasta este punto, alegando que yo no era apta para administrar mis finanzas, y ahora dependía del juez Andrew Peterson decidir. Apreté la carpeta de pruebas que el señor Evans y yo habíamos preparado, prueba de mi estabilidad, mi carrera, mi vida. No estaba aquí para rogar. Estaba aquí para luchar. El señor Collins se levantó primero, su voz suave mientras se dirigía al tribunal. Las acciones recientes de la señora Thompson, al cortar el apoyo financiero a su familia, muestran una toma de decisiones errática, dijo. Los ha dejado en dificultades, ignorando sus responsabilidades. Olivia subió al estrado, sus ojos evitando los míos. Chloe siempre ha sido generosa, dijo, su voz temblando para dar efecto. Pero últimamente, ha sido impredecible, excluyéndonos sin razón. Richard la siguió, su tono áspero. Ella no es ella misma, dijo. Estamos preocupados por ella y necesitamos proteger sus activos. Sus palabras retorcían la verdad, pintándome como inestable, pero mantuve la calma, confiando en el plan del señor Evans. El señor Collins llamó a su primer testigo, Mark Johnson, un excompañero de trabajo de Richard. He oído que Chloe ha estado actuando de forma extraña, dijo Mark, moviéndose en su asiento. Richard me dijo que ha sido imprudente con el dinero. El señor Evans se levantó, su voz aguda. Objeción, testimonio de oídas. El juez Peterson la admitió, eliminando la declaración de Mark. Luego vino Brenda Hall, una vecina de Olivia. Chloe dejó de ayudar a su familia de la nada, dijo. No es propio de ella.
El señor Evans la contrainterrogó. ¿Ha hablado alguna vez directamente con la señora Thompson?, preguntó. Brenda titubeó. No, solo lo que Olivia me contó. Otra objeción, otra eliminación. Sus testigos se estaban desmoronando y sentí un atisbo de esperanza. El señor Evans llamó a nuestro primer testigo, la doctora Ellen Foster, una psiquiatra que me había evaluado después de la visita de la trabajadora social. La señora Thompson es plenamente competente, dijo la doctora Foster, su voz firme. Es elocuente, gestiona un trabajo exigente y toma decisiones financieras racionales. Mi evaluación no encontró signos de comportamiento errático. Presentó su informe, detallando nuestras sesiones y mis respuestas lúcidas. El señor Collins intentó encontrar fallos, preguntando sobre el estrés de mi divorcio, pero la doctora Foster no vaciló. El estrés no equivale a incapacidad, dijo. Las decisiones de la señora Thompson son deliberadas y sensatas. Subí al estrado a continuación, mis manos firmes a pesar de los nervios. Apoyé a mi familia durante años, dije, manteniendo la voz uniforme. Pero cuando me di cuenta de que me estaban utilizando, establecí límites. Eso no es errático. Es autoprotección. Le entregué al juez Peterson mis pruebas, evaluaciones de desempeño de mi trabajo que mostraban ascensos constantes, extractos bancarios que reflejaban ahorros estables y correos electrónicos de mi empleador confirmando mi fiabilidad. El señor Collins me presionó, sugiriendo que había actuado por despecho. Actué por necesidad, repliqué. Exigían dinero mientras me excluían de sus vidas. El juez Peterson escuchó atentamente, su bolígrafo moviéndose mientras tomaba notas. El señor Evans cerró nuestro caso, su voz firme. La familia de la señora Thompson no tiene pruebas de incapacidad, solo afirmaciones vagas y testimonios de oídas. Sus registros y la evaluación de la doctora Foster prueban su competencia. Esta demanda es un intento de manipularla para que ceda. El señor Collins argumentó en contra, pero sus puntos se sentían vacíos, apoyándose en súplicas emocionales sobre el deber familiar. El juez Peterson declaró un receso y me senté con el señor Evans, apenas respirando. Lo hiciste bien, susurró. Esto lo tenemos ganado. Cuando el tribunal se reanudó, el juez Peterson emitió su fallo. Los demandantes no han proporcionado pruebas creíbles de la incapacidad de la señora Thompson, dijo, su voz clara. Sus decisiones financieras, respaldadas por documentación y testimonio de expertos, son racionales. El caso queda desestimado. El alivio me inundó, mis hombros se relajaron mientras el señor Evans me apretaba el brazo. Olivia y Richard se quedaron atónitos, sus rostros pálidos. El señor Collins recogió sus papeles, evitando mi mirada. Había ganado no solo el caso, sino mi libertad de su control. Al salir del juzgado, el peso de meses se levantó. Había enfrentado sus acusaciones y demostrado que estaban equivocados. Mi vida era mía de nuevo, y no iba a dejar que nadie me la quitara. 3 meses después del juicio, estaba de pie en mi nuevo apartamento, contemplando el horizonte de Búfalo. La vista era diferente aquí, más alta, más brillante, con las luces de la ciudad extendiéndose como una promesa. Me había mudado de mi antiguo lugar, dejando atrás el peso de las visitas familiares y las acusaciones. Este nuevo espacio, con sus paredes limpias y habitaciones despejadas, se sentía como un nuevo comienzo. Había pasado la mañana desempacando, colocando mis libros y algunas plantas, haciendo lo mío. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro, esperando la próxima demanda. Me había inscrito en una clase de cocina en un centro comunitario cercano, algo que siempre había querido probar pero nunca había tenido tiempo. La instructora, una mujer alegre llamada María, nos enseñó a hacer pasta desde cero. Mi primer intento fue grumoso, pero me reí mientras extendía la masa, con las manos cubiertas de harina. Le estás cogiendo el truco, dijo María, asintiendo. Sentí una chispa de orgullo, pequeña pero real. Cocinar no era solo sobre comida. Era sobre construir algo para mí misma, pieza por pieza. Ya dominaba una salsa marinara decente, y estaba decidida a intentar el risotto a continuación. Mis noches las pasaba planeando un viaje en solitario, otro paso que nunca me había atrevido a dar antes. Extendí folletos sobre mi mesa de comedor, rodeando destinos, Italia, tal vez, o una playa tranquila en Maine.
Había ahorrado lo suficiente gracias al dinero que ya no enviaba a mi familia. La idea de viajar sola, eligiendo mi propio camino, se sentía emocionante. Tomé notas, una escuela de cocina en la Toscana, una caminata costera en el Parque Nacional Acadia. Cada plan era un recordatorio de que mi vida era mía ahora, no un recurso para que otros lo explotaran. Me había enterado a través de un conocido común que mis padres y Olivia se habían mudado a un apartamento estrecho en las afueras de Buffalo. Olivia ahora tenía 2 trabajos, cajera en un supermercado y un turno de noche en un restaurante para cubrir sus deudas. Habían perdido la demanda y, sin mi apoyo, su estilo de vida se había desmoronado. Una parte de mí sintió una punzada al recordar los años que había intentado mantenerlos a flote. Pero esa punzada se desvaneció rápidamente. Ellos habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. No les deseaba ningún mal, pero ya no era su red de seguridad. Sentada en mi escritorio una noche, escribí en mi diario, algo que había comenzado después del juicio. Las palabras salieron lentamente al principio, luego fluyeron. Escribí sobre los años que pasé atando mi valía a sus necesidades, creyendo que tenía que ganar su amor con dinero. Había pensado que ser generosa me hacía valiosa, pero solo me había atrapado. El juicio me había obligado a ver la verdad. Mi valor no residía en lo que daba a los demás, sino en quién era yo. La independencia financiera no se trataba solo de cuentas bancarias. Se trataba de la libertad de vivir en mis propios términos. Cerré el diario sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera dejado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Invité a Carol, Nancy y Diane a ver el nuevo lugar. Llegaron con una botella de vino y cálidas sonrisas, llenando el apartamento de risas. «Este lugar te sienta bien», dijo Carol, admirando la vista. Nancy levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo, y brindamos, el tintineo de las copas resonando en la habitación. Su apoyo me había ayudado a superar lo peor, y ahora estaban aquí para celebrar lo mejor. Mientras hablábamos, compartí mis planes de viaje y los ojos de Diane se iluminaron. «Te va a encantar», dijo. «No hay nada como descubrir el mundo por tu cuenta». Cuando se fueron, me quedé de nuevo en la ventana, con la ciudad brillando abajo. Pensé en la lección que había aprendido a través de todo esto, no solo sobre el dinero, sino sobre mí misma. Había pasado años dejando que otros definieran mi valía, pero no más. Mi independencia, mis decisiones, mi vida, eran mías para darles forma. No solo estaba libre de las demandas de mi familia. Estaba libre para construir un futuro que me importara, y eso valía la pena.